Buenos días, queridos profesores, estudiantes. Buenos días, queridos profesores, estudiantes y demás presentes en la sala. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto de producto creativo para la materia de física biomecánica. Los presentes somos Sergio Navarro, Julián Higuera, Marian Buitrago, Valeria García y Fuadelash. En este proyecto vamos a presentar las tabletas farmacéuticas como comprimidos y su relación directa con un proceso físico y biofarmacéutico, por lo que en este proyecto se desarrolló una tableteadora como prensa manual diseñada por el equipo para estudiar cómo la presión aplicada modifica las propiedades físicas de tabletas, permitiendo comprender los principios básicos de la física biomecánica usados en la industria farmacéutica. La pregunta problema que planteamos fue cómo varía el comportamiento físico y biomecánico de los comprimidos farmacéuticos según la presión aplicada en nuestra tableteadora manual, y que nos revela esto sobre los principios físicos utilizados en la industria farmacéutica para obtener tabletas estables y funcionales. Nuestro objetivo general es entender la relación que tiene la física biomecánica con los comprimidos farmacéuticos y su participación en nuestra tableteadora manual. Nuestros objetivos específicos son aplicar los conceptos de esfuerzo y deformación con modelo de Young para interpretar la respuesta mecánica de comprimidos frente a la presión. También validar el funcionamiento de la tabletadora manual como herramienta experimental para simular el proceso industrial. Y por último, determinar cómo las propiedades físicas del polvo influyen en el resultado final de compactación. Ahora vamos a explicar brevemente qué son los comprimidos y cómo la física está presente en cada etapa de su fabricación y funcionamiento. Primero, un comprimido es una forma farmacéutica sólida obtenida a partir de compresión mecánica de polvos o granulados. Aunque parezca algo simple, detrás de su fabricación hay principios físicos fundamentales: fuerza, presión, fricción, cohesión, flujo de partículas y desintegración. Para que un comprimido funcione, las partículas deben comportarse de forma controlada, y aquí comienza la física. Los polvos tienen propiedades físicas como fluidez, Tamaño de partícula morfología, y humedad, que determinan si pueden moverse libremente dentro de la máquina o si se van a atascar. Por eso añadimos excipientes, diluyentes, lubricantes, deslizantes, aglutinantes y disgregantes. Todos ellos modifican el comportamiento físico del polvo. Por ejemplo, Los lubricantes reducen la fricción entre partículas y punzones. Los deslizantes mejoran el flujo desde la tolva. Los aglutinantes aumentan la cohesión entre partículas gracias a fuerzas físicas, como la deformación plástica o la adhesión. Y los desintegrantes usan fenómenos de presión osmótica y capilaridad para romper el comprimido rápidamente. cuando pasamos a la compresión directa, la física se vuelve aún más evidente. Este método consiste en tomar polvos y aplicar una fuerza mecánica muy alta para compactarlos sin granulación previa. Para que esto funcione, el material debe formarse y generar enlaces intermoleculares suficientes. Aquí intervienen factores físicos como Sistema cristalino, isométrico, monoclínico o triclínico, que determinan cómo se empaquetan las partículas. deformación plástica, que permite que las partículas se adapten entre sí. Eliminación de aire atrapado, que influye en la densidad del comprimido. Distribución de fuerzas dentro del torque, el que determina si el comprimido queda uniforme o si se rompe en capas. Un punto clave es que la física también explica por qué algunos comprimidos fallan. Si hay poca cohesión, mala fluidez o demasiada fricción, el comprimido queda frágil, se lamina o no cumple uniformidad de contenido. Finalmente, cuando el comprimido llega al paciente, vuelve a aparecer la física, el proceso de disgregación y solución. Depende de fenómenos como capilaridad, presión osmótica, tensión superficial y área de contacto. Estos procesos permiten que el fármaco pase del estado sólido al líquido y pueda ser absorbido en el cuerpo. Así que básicamente, aunque los comprimidos son de las formas farmacéuticas más comunes, su fabricación y desempeño dependen profundamente de la física, desde el flujo de partículas, la fricción, la cohesión, hasta la aplicación de presión, la compactación y la disgregación. Sin entender estos principios sería imposible lograr comprimidos seguros y estables y efectivos. Además, debemos considerar que la fuerza aplicada no solo comprime el polvo, sino que determina la resistencia final del comprimido. Si la presión baja, el comprimido queda débil. Si la presión es excesiva, puede quedar demasiado duro y retardar su liberación. Este balance entre fuerza aplicada y resistencia final es un fenómeno físico medible. Aquí es donde entra el concepto de esfuerzo y deformación. La fuerza aplicada, que es el esfuerzo, genera un cambio dimensional, la deformación, en la masa de partículas, produciendo empaquetamiento y unión entre ellas. Esta relación nos permite inferir características mecánicas del comprimido, como su rigidez y resistencia a la fractura. Otro punto clave es el módulo de Young, que representa la rigidez del comprimido. Un comprimido con un módulo de Young elevado resistirá fuerzas externas sin deformarse, mientras que uno con un módulo de Young bajo será más susceptible a fragmentarse o erosionarse. Finalmente, en nuestra experiencia práctica, al utilizar una compresora manual, pudimos observar cómo la variación manual de la fuerza cambia el resultado. Vimos comprimidos más compactos, otros más frágiles, y concluimos que pequeños cambios en la presión generan diferencias notables en la calidad del comprimido.
Este ejercicio práctico hizo evidente que fabricar comprimidos no es solo apretar, sino aplicar física con precisión. También quisiéramos citar este libro, que pues es de tecnología farmacéutica de José Luis Vilajato, que fue recomendado por la profesora Jenny Saturno. En esta etapa, entre la parte de ingeniería y física, que permite transformar polvos en tabletas espales, la compresión no es solo apretar, sino aplicar fuerzas controladas que generan cohesión entre partículas. Para lograrlo, la maquinaria farmacéutica utiliza punzones y troqueles, que aplican presiones calculadas y esa presión sigue principios físicos que veremos a continuación. En esta etapa del proceso de fabricación farmacéutica, los polvos se transforman en tabletas mediante la aplicación de fuerza mecánica. Aquí es donde entra la parte de la física, de la ingeniería y del funcionamiento de la maquinaria, que aseguran que la tableta quede dura, resistente, uniforme y estable. ¿Qué maquinaria se usa en esta compresión? Bueno, empezamos con la prensa de punzones, rotativa o de un solo golpe. Es la máquina principal donde sucede la compresión y tiene partes como la tolva, la que almacena el polvo, el alimentador que distribuye el polvo en el troquel que determina la forma y el diámetro de la tableta, y dos punzones, uno superior y uno inferior, que aplican la fuerza para compactar. Los tipos son la prensa excéntrica, que es de un solo golpe y que hace una tableta por ciclo y es común en laboratorios o producciones pequeñas. Prensas rotativas, que son múltiples estaciones produciendo miles de tabletas por minuto y estándares en la industria grande. Ahora hablaremos acerca de qué fuerzas se aplican en la compresión. La primera es la fuerza de compresión. Es la fuerza que aplican los punzones sobre el polvo. Entonces la fórmula básica es presión, fuerza sobre área. La fuerza es la fuerza aplicada y el área es el área del punzón. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a una mayor fuerza y menor área va a ser una mayor presión y, por lo consiguiente, tabletas más duras. Otras fuerzas también son la fuerza interna del gránulo. Cuando el polvo es comprimido ocurren fenómenos físicos como la deformación plástica, que son las partículas que se aplastan permanentemente, lo que da la cohesión. La deformación elástica, las partículas se deforman y vuelven parcialmente a su lugar. La fragmentación, que son que las partículas se rompen, formando superficies nuevas que se unen entre sí. Cada excipiente tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, la lactosa se fragmenta, la celulosa microcristalina, MCC, se deforma plásticamente y fosfato dicálcico es frágil, se rompe. Y por último hablaremos acerca de la fuerza de eyección. Una vez que se forma la tableta, el punzón inferior la empuja hacia arriba para poder expulsarla. Un problema típico que sucede en esto es que si hay mucha fricción en el troquel, la tableta se quiebra o se laminan capas. Entonces por eso pueden existir lubricantes como lo son el estearato de magnesio. Ahora vamos a hablar de los fenómenos físicos importantes en la compresión. Reordenamiento inicial. Antes del apretado real, el polvo se acomoda llenando espacios vacíos. La unión interparticular. La tableta se mantiene unida gracias a las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlaces mecánicos, puentes sólidos formados por humedad o solventes. La recuperación elástica. Si la tableta rebota demasiado, después de la compresión puede agrietarse, expandirse o romperse durante el recubrimiento. Este efecto es crítico en tabletas grandes y duras. Ahora hablaremos acerca de la dureza. Esta depende de la presión, de los excipientes y el tiempo de compresión que se utiliza. Se mide con un durómetro en newton o en kilopondios. Los valores típicos que se utiliza son en tabletas normales de 5 a 12 kilopondios, cuando son masticables de 1 a 4 y el recubrimiento requieren una mayor dureza. Ahora vamos a hablar de los fallos comunes relacionados con la física. El problema, laminación. Y la causa de este es el exceso de recuperación elástica. Otro problema, la captación de mala lubricación. Y la causa, fricción alta. El problema, variación de peso. Y la causa, mala fluidez del polvo o mala alimentación. El problema, tabletas blandas. Y la causa, las fuerzas insuficientes y excipientes inadecuados. Ahora vamos a hablar sobre nuestro producto creativo, que es la prensa manual para comprimidos. Este sistema funciona como una prensa manual tipo sargento y se basa en el principio de máquinas simples para amplificar la fuerza manual. Vamos a empezar a hablar por partes. Primero, la prensa y el tornillo roscado, que es el mecanismo central. El tornillo convierte el mecanismo de un giro de la mano en una fuerza axial dirigida hacia abajo, multiplicando la fuerza gracias a la ventana mecánica del mecanismo helicoidal, que es este. Y entonces vamos ahora con la palanca. La palanca lo que hace es que aumenta el momento aplicado sobre el tornillo, lo que reduce la fuerza que va a aplicar la mano del operador. El émbolo, que es la pieza mecánica que transmite la fuerza directamente al polvo. El molde, que es el tubo cilíndrico de PVC que contiene el polvo junto con el fondo, actúa como la matriz de compresión. Y el muelle de retorno, que permite que el émbolo vuelva a su posición inicial después de liberar la presión. Este proceso se rige por la ecuación fundamental de presión, que es presión igual a fuerza sobre área, donde la gran fuerza aplicada sobre la pequeña área del émbolo genera una presión elevada. Ahora vamos a hablar sobre la física de nuestra máquina.
Aquí vamos a aplicar principios de máquinas simples, transmisión de fuerza y fricción del tornillo y la prensa. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el tornillo convierte una fuerza par aplicada por nuestra mano en un desplazamiento lineal del émbolo. Esa conversión permite multiplicar la fuerza. Con un poco esfuerzo rotatorio vamos a obtener mayor fuerza axial. Por lo que vamos a tener nuestro concepto clave. El mecanismo del tornillo es igual a nuestra ventaja mecánica. Y la ventaja mecánica va a depender del paso y del radio sobre la longitud del mango donde vamos a aplicar la fuerza. Nuestro resultado práctico va a ser que entre giramos o aplicamos la maneta, que es esta, el émbolo baja lentamente pero con gran fuerza. Ahora vamos a hablar sobre la palanca y el momento, que esto lo vamos a llamar el par. Si empujamos la palanca más lejos del eje, vamos a aplicar menos fuerza para conseguir el mismo momento, por lo que decimos que nuestro par es igual a la fuerza por el radio. Ese par se transforma en una fuerza axial mediante el tornillo. Ahora vamos a explicar la presión aplicada al polvo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la presión la vamos a trabajar con la fórmula fuerza sobre área, donde la fuerza es la fuerza axial total y el área del émbolo es el área de la sección del comprimido. Para un émbolo circular vamos a utilizar área es igual a pi por radio al cuadrado. A menor área del émbolo, mayor presión con la misma fuerza. Ahora vamos a hablar sobre la fricción y pérdidas. Decimos que hay fricción en la rosca del tornillo y fricción entre el polvo y las paredes del molde. Estas pérdidas reducen la fuerza efectiva que llega al polvo. La fricción radial en las paredes causa gradientes de presión. La parte central del compacto recibe más presión que la superior próxima a las paredes. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio de fuerzas durante la compresión. El émbolo empuja hacia abajo las paredes de la matriz y el punzón inferior ofrecen demasiada reacción, por lo que decimos que en otros dispositivos caseros tenemos que tener en cuenta que la base y la estructura deben ser rígidas. Si ceden parte de la energía, se pierde su deformación estructural. Ahora vamos a hablar sobre nuestro proyecto creativo, específicamente del polvo, donde la compactación no es instantánea, sino que ocurre en etapas físicas distintas. Vamos a hablar de 5. Etapa 1, reacomodo. Es donde las partículas sueltas se reacomodan, las vacancias y canales de aire se reducen y gran parte del volumen perdido aquí es expulsión de aire y reacomodamiento geométrico. En la etapa 2 es fractura y fragmentación, donde si las partículas son frágiles, como el azúcar cristalina o algunas sales, se rompen en trozos más pequeños, lo que permite un empaquetamiento más denso. La fragmentación aumenta la fracción de partículas pequeñas que rellenan huecos. Etapa 3, deformación plástica y la elasticidad. Partículas plásticas, como por ejemplo microcristales de celulosa parcialmente amorfos, se deforman y crean mayor contacto superficie-superficie, formando un entramado que da cohesión. También hay deformación elástica. Si la deformación es elástica, parte del volumen recupera. Relajación. Cuando quitas la carga, eso puede producir fisuras o debilitamiento del comprimido tras eyectarlo. Etapa 4. Consolidación y formación de puentes. Bajo presión alta se generan contactos íntimos y a veces puentes sólidos en la interfaz. Y fuerzas de adhesión, como las de Van der Waals, y capilares si hay humedad. El resultado, un sólido coherente. Y 5. La relajación y recuperación elástica tras quitar la carga. Al retirar la presión, el comprimido puede expandirse ligeramente. Eso disminuye la densidad aparente y puede causar grietas superficiales o pérdida de dureza. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hallar la fuerza del tornillo que necesita para comprimir una tableta. Entonces básicamente hallamos esta ecuación que proviene de la igualdad de trabajo, donde el trabajo rotacional es igual al trabajo lineal. Entonces ahora básicamente el 2pi nos equivale a 360 grados, que sería una vuelta del tornillo. También sabemos que el trabajo asociado al torque sería igual a 2pi, que es la vuelta que da por el torque. Y pues claramente esto tiene mucho que ver con la longitud, porque pues obviamente el tornillo tiene que avanzar una longitud. Entonces ahora hacemos la igualdad de trabajos, que sería tau por 2pi es igual a fuerza por longitud. Y pues ahora lo que hacemos es despejar fuerza, que nos daría igual a 2pi por tau elevado a la longitud. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el torque, que básicamente nosotros lo que hicimos fue hallarlo con la masa corporal. Entonces hallamos con la masa corporal de nuestra compañera Mariana, que está pesando 52 kilogramos. Ahora lo que hacemos es hallar la fuerza multiplicándolo por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, lo que nos da una fuerza de 510,12 newtons. Ahora, aproximadamente, nosotros ejercemos un promedio del 20% de la fuerza aplicada en la mano para poder hacer que el tornillo dé una vuelta. Lo que hicimos fue multiplicar ese 20% por la fuerza que ya nos había dado acá, lo que nos da una fuerza promedio de 102,024 newtons. Y obviamente calculamos también la longitud de la manija, que básicamente es de 0,14 metros.
Y el tau, lo que hicimos fue multiplicar esa fuerza que ya teníamos por la longitud de la manija, dándonos un total de 14,2833 newtons por metros. Ahora vamos a hallar el paso de rosca, que es la cantidad de longitud que disminuye el tornillo. Entonces, por cada vuelta que da el tornillo, está disminuyendo un promedio de 2 centímetros, lo que en metros sería 0,02 metros. Ahora pasamos aquí a la fórmula general, donde vamos a reemplazar todos los datos que obtuvimos. 2pi por tau es sobre longitud. Entonces lo que hicimos fue reemplazar y pues básicamente 2pi por 14,2833 que nos había dado el tau sobre la longitud, que era 0,02 metros, nos dio una fuerza promedio de 4.487,2310 newtons. Ahora lo que tenemos que saber acá es que básicamente nosotros no tuvimos los elementos que quisimos emplear para medir correctamente todo, entonces por eso esto podría ser un valor aproximado. Bueno, ahora vamos a determinar el módulo de Young, que nos sirve para saber cuál es la rigidez que tiene nuestro comprimido en este caso. Sabemos que nuestro comprimido tiene una mezcla de varias sustancias que fueron maicena, bicarbonato y agua. Entonces, para determinarlo utilizamos la fórmula de esfuerzo y deformación. Entonces, para el esfuerzo utilizamos fuerza y área. La fuerza fue la hallada anteriormente por nuestro compañero Fat, y el área que utilizamos fue el cilíndrico, que es la forma del comprimido. Entonces, esto nos dio un resultado de 577.337,7392. Y para hallar el esfuerzo utilizamos las longitudes que eran directamente también del comprimido. Entonces, esto nos dio un resultado de 0,2. Entonces, para hallar el módulo de Young, simplemente dividimos estos dos valores y nos dio un resultado de 2,9 megapascales, que esto es coherente ya que el módulo de Young de la maicena está entre 2,8 y 10 megapascales. Para entender un poco más sobre estas fuerzas y las ecuaciones que utilizamos, hallamos el diagrama de cuerpo libre, tanto de la tableteadora como del comprimido. Entonces, para la tableteadora, las fuerzas que utilizamos son la normal, la fuerza que le está haciendo la mano directamente a la tableteadora y la fricción que puede haber entre las paredes. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre del comprimido, tenemos varias fuerzas. 1, el que está haciéndole la tableteadora. 2, el que le está haciendo el soporte por debajo, y entonces por eso va hacia arriba. Y la fuerza que le está haciendo a las paredes y la fricción que tiene con las mismas paredes. Con todo esto logramos sacar las conclusiones de nuestro trabajo. Primero, comprobamos que la presión de compresión es el factor principal que define dureza, porosidad y estabilidad de las tabletas. Segundo, más presión aumenta la resistencia, pero si se excede pueden aparecer defectos como lo es el capping. Tercero, construimos nuestra tabletadora manual que demostró funcionar bien y que además puede servir como una solución económica para laboratorios pequeños o zonas donde no llegan suficientes medicamentos, permitiendo compactar tabletas de forma accesible. Cuarto, las propiedades del polvo influyen directamente en cómo se compacta y en la calidad del comprimido. 5. La mecánica de materia explica la formación de enlaces internos y el comportamiento elástico y plástico de las tabletas. Con todo esto, confirmamos que la calidad mecánica del comportamiento afecta su desintegración y biodisponibilidad, conectando los temas de física, farmacocinética y farmacología.